Hola, ¿qué tal? Aquí voy a mostrarles cómo modifico mis zapatos, en este caso el modelo Floorshine Como. Lo primero que tienen que hacer, pues buscar unas baquetas de piel que se usan para la suela, en este caso del zapato. Les recomiendo que vayan a un zapatero y les digan que quieren solamente el tacón, que quieren que el tacón se lo hagan de piel, y pues le van a hacer una baquetita que le llaman ellos baqueta de piel para suela de este tamaño. La medida es aproximadamente de 4 milímetros y pues va a depender del tamaño del tacón de sus mocasines. Yo les recomiendo que jamás dejen sus zapatos, llévenlo mejor 1000 veces a que le tomen la medida y que se lo hagan, y ya ustedes personalmente se lo pegan encima del tacón. No necesariamente que se lo hagan un poquito más grande de la medida para que ustedes en casita lo rebajen. Una vez que tengo la medida, pues voy a ajustarlo lo mayor posible. Ya lo que sobresalga se lo marcamos con un lapicero o un lápiz y posteriormente lo recortamos con el cuchillo. Recuerden solicitar la ayuda de un adulto, en este caso de ser menores de edad, para que pues supervisen o más bien realicen el trabajo sin ningún accidente. La verdad se me hizo más fácil recortarlo con una tijera, ya que como mide 4 milímetros pues no es tan difícil cortarlo. Y pues obviamente siempre marquen en qué lado va. Por ejemplo, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Siempre márquenlo para que no se confundan como yo. Una lija pueden usarla para pues ir tallando los bordes, en este caso los que recortamos, y dar una pasadita nada más para que quede mucho mejor. Como pueden observar, se nota la diferencia una vez que dejamos un poquito los bordes para que quede un poquito más estético y se le quiten las imperfecciones, por así decirlo, y pues ya están listas para pegarlas. Bueno, ahorita creo que sí está bien iluminado y quiero mostrarles bien cómo es esta baquetita de piel que usaremos para el tacón, y quedó de la siguiente manera. Estamos haciendo aquí. Sí está un poco sólida, como si fuese el grosor de un cinturón. Y para pegarlo necesitamos un cepillito o una brochita, y posiblemente el resistor 5000 o el pegamento que vamos a utilizar para pasar lo que es el tacón y luego pegarlo. Pues así quedaron los zapatos mocasines. En este caso quedaron de esta forma y la verdad se ve muy bonito. Pues aquí están ya modificados 100%. Michael Jackson siempre los modificaba o los mandaba a modificar con Michael Bosch y Denise, pero bueno, aquí está mi versión y pues no quedaron tan mal, ¿no? Pero bueno, lo más importante es probarlo y ver cómo realmente funciona en el escenario, o más bien en la superficie donde voy a bailar, y pues ahí es donde se va a ver realmente si valió la pena. Ya ustedes me dirán qué tal. Bueno, pues vamos a probarlo.